¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la Legión Caminando entre Valientes. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Hola, Paz, hola Lalo, bienvenidos y bien, gracias a Dios, estando una vez más aquí en nuestra transmisión de cada miércoles. Te damos la bienvenida, esperamos que invites a un amigo, invites a tu suegro, a tu hermano, para que esté aquí presente en esta enseñanza que en verdad va a estar muy bonita. Lalo, te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más. Y no nada más invites a los varones, invita a toda la familia. Esta enseñanza que tendremos esta tarde es una enseñanza muy hermosa, muy adecuada para todos los miembros de la familia. Y como decimos, ¿no? Principalmente para los varones que somos los cabezas del hogar. Y pues agradecemos a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes. Qué padre. Para los que no conocen a Lalo, pues bueno, ya Lalo lleva con nosotros 3 semanas, ha estado colaborando en la Legión Caminando entre Valientes. Lalo es licenciado en teología, es nuestro amigo, él está sirviendo activamente aquí en Entre Amigos y la verdad ha sido de gran bendición. Hemos tenido pláticas muy hermosas, pláticas que han edificado y sobre todo damos el cordial saludo y la bienvenida a todas esas mujercitas que están conectadas con nosotros. La verdad tenemos un gran público femenino, nuestras esposas, familiares, están muy pendientes acerca de las transmisiones que estamos llevando a cabo. Son enseñanzas vitales para líderes, saber cómo llevar adelante nuestro sacerdocio, compromisos que Dios nos manda a tener, Lalo. Y pues la verdad ha sido un tiempo hermoso, Paco. Han sido ya 5 semanas que hemos estado transmitiendo en vivo en Caminando entre Valientes y la verdad ha sido de gran bendición. La semana pasada tuvimos un poquito de fallas técnicas, hoy ya estamos cada día mejorando y sabemos que nos está llevando el Señor de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y la verdad es que queremos darte una enseñanza y una transmisión de calidad, que seas bendecido. Invita a las personas que están por ahí contigo, a algún familiar o Paco. ¿Los datos? Sí. Y pues listísimo. ¿Sale? Ya estamos aquí haciendo algunos ajustes y esperando que todas las personas se conecten. Estamos esperando que haya mucho más público, audiencia, bien para comenzar este tema tan hermoso que vamos a tener el día de hoy. Es una enseñanza muy padre. Sí, creo yo que esta semana o las semanas que han pasado no ha sido nada más para varones, ha sido una enseñanza para nuestros propios hijos, ¿no? Igual estamos marcando una nueva generación, estamos haciendo la idea que esto sea para las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Y qué mejor que el tema de hoy también, que volvemos a los valientes de David y nos está llenando día a día más y más y tratando de alimentarnos, ¿no? Para que seamos unos excelentes líderes en nuestro hogar y principalmente, como decía yo, ¿no? A nuestros hijos meterlos a que sean unos buenos líderes a un futuro, ¿no? Claro que sí. Pues el tema de hoy, quiero que lo anotes por ahí, se llama íntimos. O sea, es un tema muy desafiante, Lalo, que la palabra conlleva mucho y queremos iniciar hoy con una pequeña lectura, Lalo, si me lo permites, Paco. Sí. Es la lectura del pasaje que el cual vamos a tratar. Bien decía Paco, estamos en una enseñanza de liderazgo y tomando como esencia los valientes de David. Y te quiero llevar al segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante. Es uno de los pasajes creo que más extraordinarios, es uno de los pasajes más emblemáticos que podemos ver de personas que caminaron en intimidad. Y dice la escritura, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado
los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. 11. Después de este fue Sama, hijo de Agi, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas. El pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David a la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Me voy a detener un poco aquí en esta lectura. Es uno de los pasajes muy emblemáticos que estamos leyendo acerca de los valientes. 3 hombres, Lalo, 3 hombres, Paco, que hicieron una proeza que la verdad muy pocos hombres lograron. Si seguimos leyendo el pasaje, dice que se levantó Joab, se levantó Abisaí, se levantó Benaía, hijo de Joiada, y se levantaron hombres de verdad, hombres valientes, y dice la escritura que aún superaron quizás la promesa, pero nunca pudieron igualar a estos 3. Entonces, este pasaje va direccionado hacia qué tenían estos hombres, cómo es que pudieron discernir el pensamiento y el susurro, lo que hablábamos hace rato, cómo pudieron determinar la necesidad que David tenía sin que ni siquiera le dieran una orden, Lalo. Cuéntame un poquito. Bueno, yo creo que aquí la palabra clave es íntimos. Esa es la palabra clave. Esos tres valientes, esos 3 hombres, pues hicieron una grande proeza. Y cuando nosotros leemos este pasaje nos enfocamos más en lo que hicieron, en el asunto mayor, digamos, que fueron a Belén, que se metieron, que tomaron el agua y se la trajeron a David. Pero hay unas ciertas palabras que llaman mucho mi atención cuando empieza. Dice: en el tiempo de la siega descendieron a David. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón llama mi atención? Porque ellos siempre seguían a David. Si bien es cierto, los 37 siempre estaban con él, siempre lo seguían, pero estos 3 iban por delante, iban con él, estaban en una relación de intimidad. La palabra clave aquí es intimidad. Ahora, ¿cómo sabemos que tenían intimidad con él? Bueno, recordemos que David era originario de la ciudad de Belén. Entonces podemos pensar que cuando era niño jugaba con los otros niños en Belén, andaba por aquí, andaba por allá jugando, y de repente pues se le antojaba tomar agua, iban al pozo, todos los niños sacaban agua y bebían y se refrescaban con esta agua. Entonces él, estando allá en la cueva de Adulam, recordemos la cueva de Adulam, pues son lugares inhóspitos. Estas cuevas habían sido talladas en roca caliza. De hecho, Adulam es una gran montaña, una serie de montañas, una cordillera de roca caliza, donde las cuevas se tallaban, es decir, iban escarbando la roca caliza, que no es tan dura, iban haciendo las cuevas, ahí se hacían las cuevas, entonces por consiguiente ahí no había agua. Entonces podemos imaginar que David estaba escondido ahí, dice, a causa de los filisteos, tenía guerra con los filisteos, entonces él tenía sed, y él no dio la orden, él ni siquiera habló en voz alta, fue como un suspiro, fue como un deseo, y dijo: ay, esa agua de Belén, me acuerdo cuando era yo niño, la disfrutaba, la saboreaba, ¿no? Y como nosotros, ¿no? Alguna vez recordamos el sabor de algo y decimos: híjole, en la casa de mi mamá comía yo una sopa tan rica. Aunque tu esposa te prepara una sopa, dices: no, pero es que en la casa de mi mamá había una sopa deliciosa, ¿no? Recuerda eso cuando era pequeño. Me decías algo.
Adulam es una cordillera donde está grabada aquí una cueva específica donde David se refugió por mucho tiempo y ahí se encerraron los amargados, resentidos, endeudados y estaban metidos en la cueva de Adulam. Hacemos esta historia para que las personas que nos están viendo allá tengan un mejor panorama. Y el equipo de los filisteos, el ejército de los filisteos estaba exactamente instalado en el valle, en la parte frontal, en el valle de Refaín. Ellos estaban en la parte alta, no podían llegar hasta allá porque era un campamento donde había guarniciones, donde había filtros, donde había filisteos, gente de guerra, gente armada. Pero David tuvo un deseo. O sea, ese deseo que tú me hablas es algo bien importante porque ni siquiera lo gritó, Lalo. O sea, ni siquiera hizo algo en voz alta, ni siquiera dio una orden, siendo él el máximo representante de estos valientes. Podía David hacerlo, podía. tenía la autoridad. Y sin embargo, Lalo, lo que tú me comentas es que solamente dio un suspiro, un susurro como, ay, qué rico, ¿no? ¿Quién me diera del agua de beber que está en el pozo de Belén? Y entonces, estos tres hombres que caminan en intimidad, Lalo, pudieron percibir el corazón del rey. ¿Y qué hicieron, Lalo? Cuéntame. Bueno, decimos que lo podían percibir porque lo conocían. Conocían al rey. Conocer en el sentido no de saber quién es, cómo es, sino conocían los gestos, conocían la manera de hablar, la manera de expresarse del rey. Entonces cuando el rey hace esto como un suspiro, como un susurro, entonces ellos entienden y conocen el deseo del rey y tienen la disposición. Nosotros debemos ver esto de la manera siguiente. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 17, en el versículo 23, ahí hay un pasaje muy hermoso en donde el apóstol Pablo habla acerca, cuando él estaba en el Areópago, allá predicando el evangelio. Entonces él menciona algo y él dice acerca de esto, dice, viendo yo a ustedes, dice, atenienses que adoran a muchos dioses, dice, yo caminando entre sus altares a los dioses encontré un altar con una inscripción que dice, al Dios no conocido. Ese es al Dios o del Dios del que yo les vengo a predicar, del que yo les vengo a hablar. Oye, Lalo, yo creo que eso que estás diciendo, que decía Pablo cuando caminaba y hablaba con el Areópago. El Areópago era una plaza pública donde se hablaba con libertad, donde hablaban los eruditos. Y cuando se levanta Pablo y dice, ustedes tienen ahí un altar y una inscripción que dicen al Dios no conocido, el cual ustedes adoran. Yo creo que hoy en día es tan actual lo que muchos adoran a un Dios que no conocen. Dicen, oye, ¿conoces a tu Dios? Pues sí, porque me lo dejaron por tradición. Sí. Pero realmente no tengo intimidad con él. No hay relación con él. Hablabas acerca de una intimidad, de una cercanía, de que estos hombres pudieron discernir el corazón de David y que lo conocían en intimidad. Sabían lo que le gustaba y sabía cómo era David en los pequeños detalles. Ahorita viene a mi corazón un pasaje que todos conocemos, cuando el Señor Jesús tenía una afinidad por una familia de 3 integrantes, una afinidad de 2 mujercitas y un varón que estaban en la ciudad de Betania. Entonces David, el Señor Jesús, donde quiera que iba, si iba a Galilea y le quedaba de paso, iba a esa casa, a Betania. Y si de pronto iba para Capernaum y pasaba de paso, entraba a Betania. Sí. Ellos no eran sus discípulos, ellos no eran gente que estaba con él, eran íntimos. Pero al Señor Jesús le gustaba ir a esta casa porque era bien atendido, porque era una casa donde él descansaba, porque era una casa donde le cumplían esos detalles, porque sin que el Señor Jesús lo pidiera, llegaba María y le preparaba el agua y le lavaba los pies, y Marta estaba en la cocina y decía... Ya sabía qué comida le gustaba y se la ponía, llegaba su amigo Lázaro y lo atendía y le preparaban la cama, o sea, era una intimidad. Ahora, si recordamos, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que la meta de él es que ya no fueran sus discípulos, sino fueran sus amigos. Porque dice, porque el discípulo no sabe, pero el amigo conoce el corazón, Claro.
conoce el corazón de su amigo, y esa es la meta del Señor Jesús con nosotros, que lleguemos a ser sus íntimos, sus amigos, que le conozcamos, que no seamos como los atenienses que adoraban a un Dios que no conocían, sino que lo lleguemos a conocer tan íntimamente que simplemente con el pensar en Él, con nuestro pensamiento, saber qué cosa es lo que le agrada a Él, qué cosa es lo que Él pide de nosotros, y que tengamos la disposición, porque el segundo paso, la segunda cosa que ellos hicieron, primero conocían a su rey, conocían a su Señor, y la segunda cosa que ellos hicieron es que tuvieron la disposición de hacer o de cumplir el deseo de su rey. Y eso no es tan fácil, Lalo. Yo creo que para tener una disposición, tú tienes que tener un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón que esté listo para el llamado. Y quiero hacerles una mención a todas las personas que se acaban de conectar. Estamos hablando acerca del tema de intimidad, íntimos, y tomamos como referencia el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo del 1 en adelante, y estamos hablando de 3 valientes, hombres que caminaron en intimidad. Lalo mencionaba muy bien una de esas virtudes: conocer a Dios. Conocer en intimidad a Dios, conocer, estar cercano con Él. La siguiente característica que Lalo menciona, muy importante, es la disposición. Y Lalo, la verdad es que me llama mucho la atención este tema de disposición, y lo platicábamos hace rato. Yo creo que para tener disposición tú tienes que tener un corazón de decir: yo anhelo cumplir el deseo del amado, de la persona que amas, de mi íntimo, ¿no? Yo anhelo, quiero tener esa disposición, no con el hecho de que te obliguen, no con el hecho de que sea algo que... Una orden, ¿no? Que te den una orden. Que sería algo hasta cierto punto válido, pero yo creo que a Dios le agrada mucho más el que no te dé una orden, pero que tú te atrevas a realizar esta acción. ¿Y cómo lo haces, no? ¿En qué actitud lo haces? Lo hagas voluntariamente, ¿no? Que es algo muy importante. Que no sea la fuerza ni nada de eso, ¿no? Lalo, hay un pasaje bien padre en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, y te lo quiero leer porque nos llamó mucho la atención, y hace rato lo comentábamos entre Lalo y Paco, y es un pasaje hermosísimo que espero lo anotes ahí donde estás. Dice la escritura, Isaías 6.1, y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, ha visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca, y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí: yo iré, heme aquí, envíame a mí. Esto se llama disposición, Lalo. Tú me haces referencia. El tener disposición es que tú tengas un corazón capaz de cubrir la necesidad de tu amado, de suplir ese anhelo que él tiene. Y eso es algo bien importante, Lalo. Así es. Y por ejemplo, si nosotros revisamos este pasaje de Isaías 6 un poquito más detenidamente, podemos ver lo primero. Dice que él tuvo la visión, vio al Señor, vio el trono del Señor, pero inmediatamente cuando él se da cuenta delante de quién está, del rey, él sabe que es indigno de estar delante de la presencia del rey. Y exactamente así es en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos sentimos así. Decimos: no, pues es que yo no puedo llenar las expectativas de Dios, ¿no? Porque pensamos y creemos que nosotros somos los que tenemos que llenar esas expectativas de Dios, pero no es así. Porque dice la palabra ahí donde leímos que un ángel tomó un carbón encendido y tocó sus labios y le dijo: es que quitada
De ti tu culpa. De ti tu culpa. Y eres limpio de tu pecado. Es decir, todo lo que nosotros hoy podemos hacer para Dios o hacemos para Dios es a causa de Él. Es decir, Él ha provisto todo para nosotros. No es que tú puedas hacerlo, no es que tú tengas la capacidad, no es que tú seas aprobado para hacerlo, sino es Dios quien nos hace capaces de hacer las cosas. Un día nosotros conocimos a Jesús, un día nosotros hemos sido capacitados ya para hacer la voluntad de Dios. Ahora de nosotros depende tener la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y en ese mismo pasaje dice, ¿no? Inmediatamente después que puso el carbón, ya le dio la autoridad, ¿no? Sí, la capacidad de hacer. Yo creo que cuando Dios te empodera, Lalo, muchas veces nosotros tenemos todavía en nuestro cerebro, porque no en nuestro corazón, tenemos todavía cargando mucha culpa, Lalo. Y a veces eso es lo que nos hace que no podamos avanzar. Nos tiene sujetos, nos tiene bajo un yugo. Sí. El que nosotros no nos declaremos libres. El Señor dice, mira que he quitado y he echado de ti fuera tu pecado y he quitado tu culpa, ¿no? Y te habilita, te empodera. El problema es que a veces nosotros no creemos ni reconocemos la posición que tenemos delante de Dios. Y algo que me llama mucho la atención y lo que acabas de mencionar es bien padre, ¿no? No es en tu fuerza, sino es que Dios te da la habilidad. Es Dios el que te da todo el mecanismo, todo el método para que tú lo hagas. Porque mucha gente va a decir, bueno, es que es en mis fuerzas, es en mi talento, es en mi capacidad, ¿no? Y le robas el primer lugar a Dios cuando tú te sientes que sobrepasas a lo mejor el poderío de Dios o el señorío de Dios. Entonces estamos tocando un tema muy importante, Lalo, el que es la disposición, el tener la disposición, el caminar en libertad, el quitarnos toda culpa que nos ata. Y otra cosa importante, Lalo, me mencionabas hace ratito, ¿no? ¿Qué forma tan agresiva de accionar? ¿Qué forma y qué respuesta tan inmediata tuvieron estos valientes para poder cumplir el anhelo del rey? O sea, David ni siquiera había hablado en voz alta, dado una orden, pero estos valientes, 3 hombres, mostrando estas 3 virtudes, tú me mencionabas y me decías, la forma de accionar y la respuesta inmediata cuenta mucho. Así es. Cuéntame, Lalo. Pues entonces vemos en lo siguiente, ¿no? O sea, ellos dicen, ¿nosotros? Es más, ni siquiera se hablaron, dijeron, se quedaron viendo y dijeron... No lo pusieron a votación. No, dijeron... Ni invitaron a nadie los envidiosos. No, nada. Vámonos. Accionaron, tuvieron una respuesta al deseo del rey. Y precisamente es lo que dice el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 11, versículo 12. Nosotros tenemos que tener esta disposición para hacerlo. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Fíjense lo que está diciendo, solamente ¿quiénes? Los violentos, ¿no? Los violentos, ¿y estos 3 qué eran? No, eran gente violentísima. Ahora, cheque bien esto lo que dice, que descendieron a Belén donde había una guarnición. La guarnición es más que un campamento. Un campamento es improvisado, tiendas, algo improvisado porque van a avanzar. La guarnición va más allá, es decir, ya hay muros, ya hay cercos, ya hay trampas, ya están cerradas todas las entradas. Ya es como si fuera un pequeño fuerte. Exactamente, es como un pequeño fuerte, ya estaban bien establecidos en Belén. E iba a ser difícil. Ahora hablamos de violencia porque no dice que entraron y pidieron permiso, me regala un vaso de agua vecino. Dice que irrumpieron, llegaron con violencia. Y lo notamos más cuando dice David, al final cuando le entregan el agua, él les dice, yo cómo voy a tomar de esta agua y de la sangre. Quiere decir que ellos regresaron ¿cómo? Heridos, heridos porque entraron a pelear, lucharon, mientras 2 peleaban, uno sacaba agua y llevaban el agua y 2 peleando, 2 batallando. Es decir, la acción que debemos tomar para complacer a nuestro rey muchas veces implica que tenemos que dejar atrás muchas cosas. Tenemos que empezar a soltar comodidad, tenemos que empezar a soltar nuestros propios deseos, porque si bien es cierto que nuestra carne, nuestros deseos, muchas veces, la mayoría de veces no son los deseos de Dios. Me estás dando a entender, Lalo, que para cumplir el anhelo y los deseos del rey es necesario morir. Como dijo el Señor Jesucristo. Tiene uno que pasar una batalla, ¿no? Primeramente tiene uno que pasar la batalla
matar eso que te está estorbando para cumplir el deseo del rey, y ahora sí, ¿no? Si alguno quiere seguir, en pos de mí, Así es. si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz implica muerte, Lalo. Así es. Algo que hemos entendido y que hemos aprendido en todo este tiempo es que la cruz implica muerte. Y la cruz es simbolismo de renunciar, de morir al deseo, de morir a nuestra vida. La Escritura dice que el que ama su vida la perderá, mas el que la pierda por causa mía la hallará. Y yo creo, Lalo, que es algo bien importante cuando ellos se presentan delante de David. David ve la herida, ve que expusieron su vida, ve que expusieron su sangre y dice: no soy digno de tomar. Y entonces hace un cambio y hace un ofrecimiento a Dios y le dice: esto será presentado como ofrenda a Jehová. O sea, Lalo, este tema es bien apasionante y bien importante porque estamos aprendiendo cómo es que nosotros tenemos que caminar en intimidad, ser valientes, íntimos y reconocer la necesidad y lo que el anhelo del Padre quiere, el anhelo del corazón para poder cumplir el propósito y el llamado. Pero para eso, Lalo, nosotros tenemos que renunciar y tenemos que morir. Decías tú bien, tenemos que renunciar a la comodidad. ¿A comodidad de qué, Lalo? Pues para empezar, a la comodidad de hacer nuestros propios deseos, ¿no? Es bien cómodo decir: voy a la reunión el domingo, voy a la reunión el martes, pues saludo a los amigos que van a la congregación, llegando a mi casa, pues me olvido de todo, estoy cómodo en casa, no estoy dispuesto a nada. Llevas una doble vida. Exactamente. Cuando estás en la congre eres uno, cuando estás con las personas que son en Cristo Jesús tus hermanos, eres uno, pero cuando estás en tu trabajo, cuando estás con la gente en la que te desenvuelves, eres otro. Entonces es una comodidad el hecho de llevar una doble vida, de no comprometerte con Dios, de no cambiar tu lenguaje, de no cambiar tu forma de expresarte, de seguir siendo quizás el mismo gruñón. Algo que batallamos nosotros y que lo platicábamos fuera de cámaras es que muchas veces tenemos que morir al carácter. Morir al carácter, y no es nada fácil, Lalo, porque la verdad es que uno fue creciendo con muchas mañas, con muchos malos hábitos. Decías tú, maldiciones generacionales que los padres nos delegan y que nos van heredando, como cuáles. Por ejemplo, hay muchos patrones, ¿no?, en nuestra vida. Y hace rato, cuando mencionábamos lo de la cruz, que significa muerte, pero también tiene el simbolismo de maldición, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, hablamos también de que cuando nosotros queremos agradar a Dios, cuando nosotros queremos tener intimidad con Dios, tenemos que romper las maldiciones, los patrones, como por ejemplo el machismo, ¿no? El autoritarismo. Yo creo que ahí en el machismo va a tener un ratito, Lalo. Creo que hay un problema muy grave, ¿no? La mayoría de nosotros fue formado en un ambiente machista, en donde el hombre es el que manda, en donde al hombre se le sirve la porción más grande, en donde al hombre se le respeta porque es el jefe de la casa, porque la opinión de él es la que vale, porque el hombre es el que pisotea a la mujer, porque el hombre es el último que se para y el primero en acostarse. Pero cambia la connotación bíblica cuando habla de un verdadero líder y un verdadero hombre. El verdadero hombre no es como el que nosotros conocemos o fuimos entrenados, ¿no? A que el que, como dice el dicho, que el que tiene más saliva, yo creo que fuimos diseñados de una forma mala y nociva, porque no sabemos respetar a la mujer, no sabemos cuidar a nuestra esposa. Yo creo que el buen líder, Lalo, es el primero que se levanta, el último que se acuesta, el que provee la casa, el que come al último, porque resulta de que aquí en nuestro ambiente es el que primero come y se le sirve la porción de comida más grande, la de carne más grande, ¿no? El que quizás hace su perfecta voluntad y pisotea a la mamá, el que no lava los trastes, el que no levanta la mesa, el que le dice pásame eso, pásame el otro, porque cree que con la capacidad y el poder adquisitivo que tiene, eso le da derecho a mandar, y eso no es lo que Dios demanda como líderes. Esto que tú hablas del machismo es algo muy marcado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y creo que tenemos que morir, Lalo. Tenemos que morir para cumplir el propósito de Dios. Tenemos que morir a una maldición, como tú lo decías, ancestral de machismo. Sí, ahora yo, por otro lado, también viendo un poco el machismo,
estamos muy acostumbrados a decirle a los niños, sobre todo a los varoncitos, ¿no? No chille. Aguántese. Los hombres No lloran. no lloran. Ahora, yo veo que este es un patrón que rompe mucho con la intimidad con Dios. Porque no abrimos nuestro corazón a Sí. Dios. El hecho de decir no llores, le estás diciendo al niño, ciérrate. No expreses. No manifiestes tu dolor, no manifiestes tu sentimiento, tus emociones. Y eso muchas veces marca una, vamos a decirlo así, un distanciamiento entre nosotros y Dios. Decimos, sí, qué bueno, Dios es bueno, está bien. Y Dios, a veces Dios nos toca, Dios quiere ministrar nuestro corazón y nosotros lo cerramos y no permitimos que Él entre y haga una obra sobrenatural transformando nuestra vida. Porque ya hay un código en nuestro corazón y en nuestra mente que el hombre no llora, el hombre no se desnuda, el hombre no puede ser exhibido, el hombre no reconoce un error. Entonces creo que es algo que tú dices bien cierto, esto del machismo, el que nosotros no podamos externar nuestros sentimientos y quebrantar como el vaso de alabastro en nuestro corazón, hace un distanciamiento y rompe la intimidad con Dios, Lalo. Eso es algo que tenemos y lo comentamos a nuestros amigos del público. La verdad es que todos estos temas para nosotros han sido un desafío. Los tres creo que somos hombres muy chillones. Van a decir, sí, eres un marica. Probablemente digas eso, pero la hombría y la grandeza del hombre no se representa por la fuerza o por la capacidad que tenga para gritar, sino la capacidad de reconocer los errores y quebrantarse delante de Dios. Dice la Escritura que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Y es algo bien importante, Lalo, en que nosotros tenemos que aprender a morir a eso, al hecho del machismo, ¿no? Creo yo que ahora también ese punto también de que, por ejemplo, hay veces que tenemos ese chip tan marcado que primeramente lo transmitimos a nuestras esposas, ¿no? O lo compartimos con ellas, ¿no? Hay veces, no sé, que te quedas así bien fijo y que ¿qué piensas? Y estás pensando cosas o de repente te dices, ¿qué tienes? ¿No? Y no puedes ni expresar por lo mismo, ¿no? De que está uno tan cerrado que no puedes ni abrir tu corazón, decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tengo este problema. Y creo yo que es una forma, una práctica principal con nuestras mujeres principalmente y también, bueno, como convivimos con ellas físicamente y después va a empezar a hacer eso si tú lo haces como joven a lo mejor con tu pareja, con tu novia, con lo que decíamos, ¿no? Tú lo vas a hacer con el Señor y vas a empezar a abrir tu corazón, ¿no? A abrirlo y vas a desnudarte y vas a empezar a pedir perdón. Va a haber muchas situaciones que va a empezar a haber. Algo bien importante, Pablo, que estás hablando, eso se llama dependencia. Y cuando nosotros no tenemos dependencia de Dios, no vamos a tener dependencia de nadie. Nosotros nos vamos a cerrar y vamos a decir que somos autosuficientes. Pero la Escritura habla desde el origen de la Escritura, dice, no es bueno que lo jamás. O sea, no fuimos diseñados para ser autónomos. Sí. Nosotros necesitamos dependencia de Dios y necesitamos ayuda. Por eso dice el Señor, y le haré ayuda idónea, que es nuestra esposa. Y lo que tú hablas yo creo que nos pasa a todos, ¿no? A veces la esposa llega y nos pregunta, ¿qué estás pensando? Y nosotros, con tal de no externar o de no abrirnos, o de no... debilidad, ¿no? Esa es la palabra, que no podemos quebrantarnos ni mostrar nuestra fragilidad como hombres. Decimos, nada, ¿en qué piensas? Nada, ¿tienes algo? ¿Te duele algo? No, nada. Y marcamos nuestra postura de machos, ¿no? Que nos aguantamos. Como que nos tiembla la voz, ¿no? No, sí, muchísimo. Y la verdad es algo que tenemos que aprender, que tenemos que buscar ayuda. Y esa ayuda la podemos encontrar sabiamente en las palabras de nuestra esposa. Una de las recomendaciones que yo creo que muchas mujeres le harían a su esposo es aprende a escuchar la voz de tu esposa. Un consejo que yo te doy, y lo hemos aprendido, ¿no? Vas a decir mandilón, lo que tú quieras ponerle la connotación es de sabio reconocer que a veces tenemos errores y que necesitamos ayuda de parte de nuestras esposas y reconocer que ellas a veces tienen la cabeza más fría y que Dios le ha dado una habilidad que nosotros no tenemos, que es esa intuición de poder determinar antes de que suceda, decir, va a pasar esto, mejor espérate, no lo compres, no lo hagas, no hagas el negocio, no te metas con él, sabes que no es buena la amistad, pero eso nos molesta. También esto es parte del morir, Lalo. Y la verdad es que es un tema bien hermoso, bien apasionante. Y es que estas cosas, estos patrones nos impiden conocer a Dios
y vivir la voluntad de Dios. Porque aquí viene otro punto muy importante, interesante, ¿no? O sea, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es la voluntad de Dios, no? ¿Qué cosa es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? ¿O cuál es la voluntad de Dios para mi vida, verdad? Es una cosa que muchos nos hemos preguntado, todos, creo que todos nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado esta situación, ¿no? Hemos hecho esa Entonces, pregunta. por ejemplo, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento existe un pasaje muy hermoso y muy conocido que está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos míos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Pablo está diciendo, va en concordancia con lo que hicieron estos hombres. ¿Estos hombres qué presentaron? ¿Qué presentaron a David? Presentaron agua, pero también presentaron ¿qué? Su ser entero. Ellos mismos se presentaron, fueron, pelearon, tomaron el agua, se la trajeron a David. David realmente no estaba viendo el agua, él estaba viendo la acción que ellos hicieron. Ellos estaban viendo el sacrificio que ellos hicieron con sus cuerpos, con sus espadas, con sus manos, con su fuerza, con su energía, donde fueron, tomaron el agua y la trajeron. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, presenten su cuerpo, dice, en un sacrificio vivo. Cuando Pablo habla de presentar en un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, Pablo no estaba pensando en lo que nosotros pensamos cuando oímos la palabra culto. Cuando nosotros oímos la palabra culto, muchas veces pensamos en una reunión, ¿no? Pensamos en alabanza, en alguien va a leer la palabra, alguien más la va a explicar, vamos a orar. Un servicio. Un servicio, ¿no? Pablo no estaba pensando en esa figura que nosotros tenemos en nuestra mente. Pablo estaba pensando en lo que hacían los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento. Recordemos, él era judío. Entonces él pensaba en la manera en que ellos servían en el tabernáculo, servían en el templo. Los levitas poniendo incienso, haciendo todo el trabajo. Los sacerdotes ofreciendo el sacrificio. Entonces Pablo está diciendo que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo al servicio de Dios. Porque haciendo este servicio a Dios, presentando nuestro cuerpo, haciendo las cosas físicamente que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios, dice que entonces vamos a conocer la voluntad de Dios, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Ahora, el otro punto es, ¿por qué dice que es perfecta? Si cuando nosotros tratamos de caminar con Dios se nos comienzan a meter un montón de cosas, comenzamos a ver problemas, comenzamos a ver necesidades, comenzamos a ver situaciones que nos complican la vida. Decimos, bueno, ¿pero dónde está la perfección? ¿dónde está la perfección de la voluntad, no? Pero Pablo estaba refiriéndose en esa palabra perfecta, quiere decir que alcanzaremos madurez. O sea, haciendo estas cosas, presentándonos a Dios, presentando nuestro sacrificio, que es decir, nuestro cuerpo en el servicio a Dios, vamos a alcanzar madurez. Y entonces nos llegamos a la conclusión que la voluntad de Dios no se conoce primero, la voluntad de Dios se vive. Tenemos que vivir la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. ¿Y cómo la empezamos a vivir? Rompiendo, ¿no? Esto es algo bien importante, Lalo. La verdad me dejas con la boca abierta, porque muchos no entendemos la connotación de lo que habla este pasaje en Romanos, ¿no? Nosotros lo encontramos, como tú lo acabas de decir, ¿no? Haciendo una imagen de un culto, de reuniones, y no es eso, sino presentar nuestro servicio, lo que tú hablabas. Y ese servicio va a tener que atravesar pruebas, va a tener que ser probado para alcanzar la madurez. Y eso no es algo fácil, Lalo, porque a ninguno de nosotros nos gustan los procesos. A todos nos gustan los finales, pero a nadie le gustan los procesos, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. El Señor jamás nos garantiza que no vamos a tener problemas durante esta prueba de madurez, pero sí nos garantiza que tenemos que confiar, porque el producto final es de calidad y es bueno y es agradable. Entonces, Lalo, esto que hablaba Pablo, la verdad es que nosotros tenemos que entenderlo, que tenemos que hacer y vivir
un servicio diario, presentando nuestro cuerpo, sirviendo para alcanzar y conocer la perfecta voluntad de Dios. Esto es bien padre, Lalo, porque la verdad, muchos de nosotros y yo creo que nuestros amigos que nos están viendo, a veces no queremos renunciar, no queremos morir a muchas de las cosas que nos agradan, renunciar a los pecados, renunciar a las pasiones, renunciar a muchas cosas que son nocivas en nuestra vida, ¿no? Y es bien importante esto. Me leías este pasaje, Lalo, y me decías que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, ¿no? Algo que nos menciona la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice, así que necesitamos entender esto, ¿no? Que dice, y el mismo Dios de paz, bueno, en la versión lenguaje actual, ¿verdad? Oh, es una versión preciosa. Versión, Mira qué versión tan bonita nos subrayó aquí Lalo, y dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sea hallado culpables delante de Dios. Es un pasaje bien padre, es segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, en la nueva traducción del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, y es un pasaje muy emblemático, Lalo, para que nosotros podamos mantenernos y caminar en santidad. Ahora bien, Lalo, yo creo que estos tres valientes, José Basebet, Eliezer y Sama, irrumpieron, tomaron, vieron, pero más de lo que ellos pudieron haber hecho, yo creo que cautivaron el corazón del rey. Tal es así que el rey los tenía en lugar de distinción, en un lugar muy aparte. Ellos se cocinaban aparte. Los 37 tenían un lugar bueno, pero ellos tres eran algo inigualable, porque sabían y conocían el corazón del rey. Tal como el Señor Jesucristo, ¿no? Él tenía también a sus tres íntimos. No podemos decir que tenía preferidos, ¿no? Pero tenía a sus íntimos, ¿no? Tenía al apóstol Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo, ¿no? ¿Quiénes fueron con él a la transfiguración? Sí. Esos tres, ¿no? ¿Y quiénes estaban siempre orando junto con él? ¿Y quiénes estuvieron en la cruz, Lalo? Es algo, aunque Pedro de lejos y Juan ahí estaba y los otros estaban ahí, o sea, pasaron los momentos más críticos con el Señor Jesús y caminaban caminaban cercanos, ¿no? Y compartían los secretos con él, ¿no? Íntimos, lo que tú hablas, íntimos. Pero para ser un íntimo, Lalo, yo creo que tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que tú hablabas, y tenemos que aprender a renunciar a muchas cosas. Insisto en esto, Lalo, porque los verdaderos valientes son aquellos que se levantan y son capaces, que no necesita Dios darte una indicación de decirte, deja ese pecado oculto, Lalo. O sea, no, Dios no te tiene que venir a hablar audiblemente a decir, ¿sabes qué? Hay que dejar pornografía. Así es. O sea, Dios no te tiene que venir a decir, oye, ya deja de ser un tranza, ya deja de mentir. Hay hábitos que quizás no son hábitos. Deja de emborracharte escondido. De tomar, deja de fumar, deja de adulterar. Hay hombres, y lo hablo con toda la palabra y la extensión y con todo el temor, que hay muchos hombres atrás de esta pantalla que a lo mejor están atravesando lo mismo que nosotros atravesamos un tiempo. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un testimonio que compartir. Alguien que tomaba, que se drogaba, alguien que golpeaba a su esposa, alguien que era infiel, alguien que veía pornografía, alguien que mentía, alguien que robaba, alguien que era soberbio, altivo, altanero, pleitista, lo que tú decías, borracho y parrandero y jugador. Yo creo que hay una historia que contar, pero yo creo que Dios te llama en el secreto y te dice, no es necesario que yo te lo diga en público, ni que yo te lo diga en voz alta, sino tú tienes que conocer lo que a mí me agrada. La voluntad, conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, lo que hablabas. Y eso lo conocemos solo cuando estamos caminando en intimidad y tú reconoces y dices, esto desagrada a Dios. Hijos que están ahí, si tú tienes a tu papá a un lado, algo que desagrada a Dios y que en el Antiguo Testamento era una condición para morir lapidado y darte muerte, era la deshonra a los padres. Tú que me estás viendo, tú tienes que ser un hombre que se somete a la voluntad del Padre, de tu papá y de tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra y todo lo que hagas sea prosperado.
Son cosas que no necesita uno decírtelo, pero que es la voluntad de Dios que te está diciendo, hazlo, porque eso me agrada, porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y tenemos que renunciar a muchas cosas, Lalo. Otro de los vicios, ¿no? Que los hombres tienen, como cuál, Paco, dime. Pues muchos varones hay, por ejemplo, lo que es el adulterio, hay, es una variedad, ¿no? Variedad de mentira, como decía ahorita. Conozco hombres, Paco, que aún casados todavía recurren a la masturbación. Y lo platicábamos, ¿no? O sea, tú platicas con ellos y dicen, la verdad es que me satisface más la masturbación, me satisface más el baño que realmente mi mujer. Sí, así es. Hombres que se satisfacen más viendo una imagen pornográfica que realmente viendo a su esposa. Hombres que hayan más placer en una plática con sus amigos que realmente sentarse a comer en la mesa o desayunar con su familia. Así es. Y eso también es una deshonra a Dios, el que tú no compartas tiempo con ellos. Entonces, estos hombres cautivaron el corazón del rey. Cautivaron, fueron íntimos porque conocían lo que le agradaba al rey. Ahora, Lalo, tú nos comentabas qué cosas son importantes que le agradan a Dios sin que Él no las diga. El tener intimidad, el orar, el leer. Yo creo que son cosas que cautivan el corazón del Padre y que te acercan a Él. Lo que tú hablabas ahorita, ¿no? Te acercan. No causan un distanciamiento, sino crean un vínculo perfecto con Dios. Y creo que hoy nosotros como hombres somos desafiados a que estos tres valientes nos ponen un ejemplo grande, muy grande. La Escritura dice que aún grandes hombres valientes hicieron grandes proezas, hicieron cosas tremendas, pero nadie igualó a estos tres porque conocían el corazón y la intimidad del rey. Porque tenían una intimidad, una relación íntima con él, con su rey, con su Señor. Ahora, nosotros tenemos que entender muy bien esto. Hay un pasaje en la Escritura que dice de la siguiente manera, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 6, dice, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. ¡Wow! ¡Qué Esa pasaje! es la Biblia, lenguaje, ¡Qué pasaje! Lenguaje sencillo. Y lo habla que somos unos mentirosos, Así es. porque no vivimos conforme a lo que Dios quiere. Ahora, tú que me estás viendo, vas a decir, bueno, ¿cómo puedo tener intimidad con Dios? Tú te harás esta pregunta, quizás tú nunca has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú nunca le has dicho, Señor, yo quiero que tú seas el soberano de mi vida. Quiero tener intimidad contigo. Quiero caminar en amistad contigo. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le podemos hacerla a aquel que no conoce a Cristo Jesús? Bueno, la Escritura es muy clara. Para tener o iniciar una relación de intimidad con Dios, no hace falta mucho. Tan solamente el primer paso es reconocer. Reconocer que necesitamos de Dios. Si tú no eres amigo de Dios, no te preocupes. Dios quiere ser tu amigo. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor que reconocemos que necesitamos tener una relación de amistad con Él. Vamos a pedirle que venga a nuestro corazón y verás que van a empezar a cambiar cosas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Verás que cuando somos amigos de Dios, comienzan a facilitarse las cosas. Comenzamos a ver. Invitarte a hacer esta oración, quiero pedirte que cierres tus ojos un momento, inclina tu rostro y vamos a hacer esta oración. Y repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús,